nosotros. Dios los bendiga, amados hermanos. Y vamos a dar lugar al Espíritu Santo en esta mañana. Así que desconecta tu mente y pon tu mente a la presencia de Dios. Él está con nosotros. Señor, en el nombre de Jesús, te pedimos, amado Padre Celestial, por el poder que te ha dado por el Espíritu Santo, la vamos a ver en nosotros, en nuestra vida, Padre eterno. Aquí sea la honra y la gloria en este hermoso día. Gracias por tu gracia, por tu misericordia es nueva cada día, cada día. Por levantarnos, Señor, y poner nuestra mente en tu presencia. Te pedimos, Espíritu Santo, que toques el corazón de aquellas personas que en este momento tienen luchas, hasta con ellos mismos, Padre, por economía, Señor, enfermedad, Padre, tribulación, cualquier situación que esté pasando, Señor, tenga la certeza y la fe de que tú liberarás y harás conforme a tu voluntad. En esos días te pedimos por las familias, por las iglesias, que pronto se haga esto, Dios, para que podamos gozarnos ante tu presencia, unánimes, unidos, y así sea, honra y gloria, en todo tiempo, en todo lugar. Oh, Padre, gracias. Gracias, Cristo, gracias, Espíritu Santo. Amén. leer un poquito, y si estás ahí al pendiente, en el nombre de Cristo, y con el amor de Cristo Jesús, vayamos a la palabra Filipenses, busquemos ahí en el libro de Filipenses 4, del 6 al 7. Gloria a tu nombre, Dios. Gracias, Señor eterno. Mi Señor, Yahweh, Rey de los ejércitos, aquel que nos ha dado vida. Filipenses 4, 6 y 7 dice la palabra de Dios. Por nada escuchan, estéis afanosos, sino sean concedidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Amén. Ruego. Esto es mucho más que una petición, hermano. Es mucho más que pedir. Estamos rogando al Eterno, Dios Padre, una intensidad de oración que se expande, se extiende, hermano. No para ganar mérito o el exceso de palabras, no para agradar a Dios, sino para trasladar todo el peso de lo que está aconteciendo en nuestras almas, en nuestros pensamientos, en las manos de Dios. Tus problemas, tu situación financiera, tus enfermedades, estamos rogando al Eterno en el nombre de Jesús, y actúan aquí para que seamos libres de Cristo Jesús. Nuestro problema experimentará la paz de Dios y librará de la ansiedad. Es por eso que tenemos que estar orando y reconociendo a Dios en todo tiempo, en todo lugar. Dice la palabra, buscar el reino de Dios, su justicia y lo demás por añadidura. El significado es entrégate a Dios, entrega tus problemas, entrega tu día. Hoy es un día de reposo
es un día de adoración y exaltación a Él que hizo la creación, a que nos dio la vida. Dios, por medio de Jesucristo, a través del Espíritu Santo, nos da la cabeza. Entiende que si tienes problemas ahorita, Él te da fortaleza a todos esos problemas. Dios lo bendiga, iglesia. Demos gracias por el Eterno. Gracias, Espíritu Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Espíritu Santo. Y exaltemos su nombre por medio de la alabanza. Deja tus problemas. Gózate de la presencia de Dios. Dios lo bendiga, iglesia. Vamos a los ojos. Aleluya. Vamos a alabar el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.
Gloria a Dios. Amén. Aleluya. Qué hermoso es estar en la presencia de Dios. Qué hermoso es entregar tus problemas, tu vida, tu finanzas, tu enfermedad, a aquel que tiene el control de vida y vida eterna. Dios te bendiga en casa, amado. Insisto, comparte. Queremos compartir en el mundo cosas que Te invito a mi casa. comparte, estás compartiendo la vida eterna a aquel que tú amas. Amén. Y hablando de los criterios rápidamente antes de presentar al pecado que viene de San Miguel Objetivo de Nayarit. Amén. Gloria al Señor, que Dios ponga palabras, milagros para aquel que necesita, porque no es el hombre, sino el Espíritu Santo a través del hombre. Amén. Gloria a Dios. Y Pablo hablaba en la carta de la epístola de sobre lo que leímos, revela el eterno mensaje de que el verdadero gozo solo puede encontrarse en una relación personal entre tú y Cristo. Amén. Gloria a Dios. Regocijaos en el Señor, lo dijo uno a otro. Regocíjense en la presencia de Dios. Cristo revelado. Cristo es la suma y sustancia de la vida. Amén. Predicar a Cristo es la pasión del Padre. Le consumía, porque él predicaba la verdad. Aquel que se encontró en el camino, rumbo al abajo, e inmediatamente vino la conversión como muchos de nosotros. Predicar a Cristo no es para gloriarnos, es la de honra y gloria a aquel que nos salvó. Amén. A través del Espíritu Santo. Si tú tienes problemas, Contienda de tu familia. luchas en tu matrimonio, aclama y Dios traerá sanidad y restauración por medio de su Espíritu Santo. Él es Cristina, Él es la fuerza, Él es Padre Cristo para todos, Shalom, Dios los bendiga y ahora sí, dejo lugar a nuestro pastor. Comparte. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gracias, Señor. Qué bendición estar nuevamente aquí con ustedes, los amigos. Como dice el siervo Mauro, comparta, usted que nos está viendo en vivo, comparta ahí a sus conocidos, sus amigos, que hoy es el día de la gracia. Un saludo desde el Estadio de California, con todos los que conocemos, estamos contigo, mismo por ellos. Un saludo a cada pastor que conforma este contigo y a cada consiervo que hacen la labor de transmitir en vivo a sus congregaciones, a sus ovejas, Dios bendiga su vida y les siga dando fortaleza a todos y cada uno de ustedes. Amén. En esta hora Continuar, mi hermano, con este servicio de adoración a nuestro Señor Jesucristo. Amén. Quiero hacer una oración. Ya oramos, pero dice orar sin cesar, así que en todo tiempo oremos. Ahí en tu hogar, ahí inclina tu rostro y démosle gracias a Dios por un día más de su amor, de su misericordia. Amén. Padre, gracias por todo lo bueno que tú eres, Señor. Gracias porque hasta el día de hoy nos has sostenido, Señor. Señor, a cada iglesia, Señor, a cada cuerpo tuyo, Señor, que somos amigos, Señor, a los miembros de esta iglesia, a Caled Misión Frontera, Mexicali, Baja California, Señor, a cada uno de ellos. Yo te pido, Señor, por la sanidad, Señor, de la esposa de mi hermano Osvaldo, Señor. Yo te pido, Señor, por la
por la restauración de su hijo, Señor, que tú lo libres de adicciones, Padre. Y yo te pido, Señor, por cada persona, Señor, que está postrada en una cama en este instante, en el hospital o en su hogar, Señor, sufriendo por esta enfermedad, Señor, de COVID, que tú los levantes, Padre, en el nombre de Jesús, Señor. Clamamos a ti, Señor, y te pedimos que seas tú, por medio de tu Espíritu Santo, Señor, hablándonos en esta mañana, Padre. A ti sea la gloria, la honra, la alabanza y la adoración. Amén. Gloria a Dios. Nuevamente estamos aquí, 19 de julio del 2020, y vamos a darle lugar y darle el tiempo a nuestro Señor Jesucristo. Amén. El día de hoy vamos a estar compartiendo algo muy significativo a lo que está pasando en el mundo, y en algún momento de nuestra vida nosotros nos vamos a identificar que nosotros así éramos, o nosotros pasamos por un momento así. Hoy vamos a estar hablando de sordos y de mudos, ¿sí? Hoy vamos a estar hablando de cómo la sociedad no escucha la voz de Dios. Como tú un día también, preso de tus pecados, de tus delitos y pecados, tampoco escuchabas la voz de Dios. Entonces, en esta mañana vamos a decir que el mundo está sordo físicamente no, sino espiritualmente, ¿sí? Porque el mundo, así como tú un día escuchabas lo que querías escuchar, la iglesia está muda y el mundo está sordo. Caray, ¿cómo está eso? Vamos a irlo viendo, iglesia. ¿Sí o no, cuando estabas en tus delitos y en tus pecados, antes de que Dios llegara a tu vida, o antes de que abrieras tus oídos espiritualmente hablando, cuántas veces no te hablaron? ¿Cuántas veces tu mamá, tu hermano o algún amigo enfadoso ahí que te decía, hey, ríndete a Cristo? ¿Y tú qué hacías? Ponías oídos sordos, ¿verdad? O como vulgarmente decimos, tenías orejas de tubo. Te entraba por aquí y te salía por acá. Pero tú ponías y hacías oídos sordos a lo que te convenía. O sea, tú escuchabas lo que querías escuchar, y lo que no querías escuchar no lo escuchabas. Hablando espiritualmente, tú hoy en día le hablas a la gente, no sé cuántos tiempo tienes hablándole a tu esposo o a tu esposa, o hablándole a tus hijos, o hablándole a tu vecino, o cuánto tiempo tienes que te están hablando de la palabra de Dios, y haz de cuenta que le estás hablando a una piedra, haz de cuenta que le estás hablando a un tronco, haz de cuenta que le estás hablando a una pared. ¿Qué pasa si tú le hablas a un tronco o a una pared? No te escucha, no te entiende, ¿verdad? Y la sociedad, algún hermano que esté aquí, que sea hermano de verdad, que me traiga un vasito con agua, ¿sí? De los colaboradores que estamos aquí, Dios le bendiga. Entonces, mi hermano, yéndonos a las Escrituras, yéndonos a la palabra de Dios, vamos a estar escudriñando algunos versículos, y en el primero que quiero que me acompañes vamos a ir con el profeta Jeremías en el capítulo 6 de Jeremías. Quiero que me acompañes a esa escritura, a esa palabra de Dios.
donde vamos a estar escudriñando esto que le digo. Jeremías 6, 10 dice, el profeta hablando, usted sabe que Dios antes le hablaba al pueblo de Israel, hablaba al pueblo por medio de los profetas, ¿verdad? Los profetas eran la voz de Dios. En el Antiguo Testamento Dios instituyó a los profetas para hablar por medio de ellos hacia al pueblo de Israel. Dice Jeremías capítulo 6 versículo 10, ¿a quién hablaré y amonestaré para que oigan? He aquí sus oídos son incircuncisos y no pueden escuchar. He aquí que la palabra de Jehová les es cosa vergonzosa, no la aman. ¿Sí? Va de nuevo, ¿a quién hablaré y a quién amonestaré para que oigan? He aquí que sus oídos son incircuncisos y no pueden escuchar. He aquí que la palabra de escuche, la palabra de Jehová les es cosa vergonzosa, no la aman. Y hoy en día el mundo es así, el mundo no ama la palabra de Dios. El mundo no quiere escuchar de Dios. El mundo no quiere saber nada de Dios. Así como tú un día no querías saber nada de Dios. Así está el mundo. ¿Sabes que la mayoría de las personas hoy en la actualidad se proclaman ateos? Que no creen en Dios. ¿Por qué? Te voy a decir por qué. Porque no quieren a Dios en su vida. Porque Dios tiene reglas de moralidad. Porque Dios te dice que no robes, que no mates, que no hurtes, que no forniques, que no adulteres. Y Dios es Dios. Y Dios demanda santidad. ¿Sí? Al pueblo, al mundo, a la iglesia. Si yo no quiero eso, yo no voy a escuchar. Voy a tener mis oídos sordos hacia Dios, hacia la palabra de Dios. Y el mundo le hablas de Dios a tu hermano, a tu esposa, a tu amigo, y no escucha la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque ha puesto oídos sordos a la palabra de Dios. Todo el que se dice porque no quiere a Dios que le esté señalando su pecado, que le esté diciendo eso es pecado, eso está mal. Tu hijo rebelde no quiere a Dios porque quiere estar conforme al mundo. Tu hijo rebelde, tu esposo borracho, adicto, pone oídos sordos porque no quiere la voz de Dios, no quiere saber de Dios. Sí escucha, pero hace oídos sordos a la palabra de Dios, a lo que Dios demanda, a lo que Dios habla a través. Antes hablaba a través de los profetas, hoy habla a través de la Biblia, que es la Escritura. Habla a través de los locos evangelistas que andan en los parques, que andan en las calles. Habla a través de los locos pastores ahí que están bien zumbados, algunos, conozco varios, pero hablan de Dios y confrontan el pecado. Y el mundo no quiere ser confrontado. El mundo quiere seguir viviendo sus deseos de la carne, quiere seguir satisfaciendo los deseos de su carne, ¿verdad? Y por eso ponen oídos sordos a la voz de Dios. Y si me acompañas, si me sigues acompañando, vamos a ir al libro de Zacarías. Si me acompañas a Zacarías también. Zacarías en el capítulo 7, versículo 11 dice, Zacarías, otro profeta, pero no quisieron escuchar, antes volvieron la espalda y taparon sus oídos. ¿Para qué? Para no oír. Escúchalo, ¿se te hace familiar eso? ¿Te suena familiar lo que nos dice Zacarías? Pero no quisieron escuchar, antes volvieron la espalda y taparon sus oídos. ¿Para qué? Para no oír.
Cuando eras niño, bueno, yo fui niño y me tocó en mi infancia, aunque no creas, yo también tuve infancia. Que le estabas diciendo algo a tu hermano, a tu hermanita o a tu hermanito y se ponían las manos en el oído. No oigo, soy de palo, no oigo, soy de palo. ¿Sí? Y así no querían escuchar algo y se tapaban los oídos. Cuando tu mamá te decía, hey, ve a la iglesia, quiero que... Ay, mi mamá ahí. ¿Sí? Tapa los oídos para no escuchar a tu madre, para no escuchar a tu padre, para no escuchar a tu hermano. Y Zacarías dice, pero no quisieron escuchar. Antes volvieron la espalda y taparon sus oídos. ¿Para qué? Para no oír. Para no oír. Iglesia, ¿cuántas veces has tapado tus oídos para no escuchar la palabra de Dios? Cuando te está redarguyendo, cuando te está diciendo, cuando el pastor te dice, cuando tu esposo, tu esposa, tu padre, tu hermano te dice, hey, Dios esto, hey, Dios aquello, hey, haz esto. ¿Y cuántas veces no has tapado tus oídos? ¿Por qué? Porque no quieres nada de Dios. Así está el mundo tapa sus oídos porque no quiere escuchar la verdad, porque no quiere escuchar que la paga del pecado es muerte, porque no quiere escuchar que hay un infierno, porque no quieren escuchar que también hay un cielo, porque no quieren escuchar que el único camino al Padre es Jesús. Yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie va al Padre si no es por mí. Y no queremos. Yo era un sordo de primera. No gordo, sordo, porque lo de, ay, el pastor estaba gordo, no. Yo era un sordo de primera. ¿Sí? Porque yo tapaba mis oídos a mi madre, a lo que mi madre me decía. Porque yo tapaba mis oídos a lo que mi hermano me decía. Que me arrepintiera, que me acercara a Dios, y yo tapaba mis oídos. ¿Sí? Eso es lo que el mundo hace hoy en día. Eso es lo que tus hijos rebeldes hacen. Eso es lo que tu esposo borracho, mujeriego, drogadicto hace. Eso es lo que el mundo hace. Se tapa sus oídos para no escuchar la amonestación de parte de Dios. Sí. La palabra de Dios es clara. La palabra de Dios está escrita en la Biblia y es nuestro manual. Y el pastor, el predicador debe predicar lo que la Biblia dice, lo que está en la palabra de Dios, y amonestar en amor, y corregir e instruir. Amén. Pero el mundo no quiere saber de Dios, así como un día nosotros no queríamos nada de Dios. ¿Sí? Y siguiendo con los sordos, vamos a ir al Nuevo Testamento ahora, y quiero que me acompañes al libro de Timoteo, segunda de Timoteo, segunda de Timoteo 4, 3 y 4. Dice, porque vendrá tiempo, segunda de Timoteo 4, versículo 3 y 4, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán, dice, cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. ¿Qué quiere decir esto? Que tú vas a querer escuchar lo que te endulce el oído. En el tiempo final, es el mismo Jesús, ese que murió en la cruz, ese que derramó su sangre, ese que murió y resucitó al tercer día y que hoy está a la diestra del Padre, es el mismo que vas a estar tú frente de Él, delante de Él, y te va a juzgar. Pero nosotros no queremos escuchar eso, ¿verdad? No queremos escuchar que vamos a pagar y que nuestros delitos, nuestros pecados tienen consecuencias. Dice, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina. ¿Qué es la sana doctrina, iglesia? Predicar
de que eres pecador, predicar de que te tienes que arrepentir, predicar de que hay un infierno, predicar de que hay un cielo, predicar que esto es pecado, vivir en fornicación, en adulterio y todo eso, predicar, esa es la sana doctrina. Pero dice, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, o sea, no quieren sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, ¿sí? Y apartarán de la verdad, ¿qué? El oído, y se volverán a las fábulas, a los cuentos, ¿sí? Se volverán. Una iglesia que predica una doctrina donde no hay infierno, donde todo es prosperidad, se llena. Una iglesia que predica la sana doctrina, diciendo que hay un infierno, diciendo que si no te arrepientes vas a ir al infierno, se va la gente. Sí, la gente no quiere escuchar que es pecadora. La gente no quiere escuchar que si no se arrepiente hay un infierno. No, ellos quieren escuchar cositas suaves. Oh, está bien. Dios es un Dios de amor, Dios no condena a nadie. No, Dios no condena a nadie. ¿Sabes quién se condena? A tú mismo, con tus actos, con tu vida, te condenas. Dios dio su vida, Dios dio a Jesús, que Jesús dio su vida para que tú tuvieras perdón de tus pecados, ¿sí? Y como Dios es un caballero, Dios no arrebata nada. Dios quiere que tú decidas cambiar de vida, que tú decidas vivir con Él conforme a sus preceptos y todo eso, ¿verdad? Porque Dios quiere que de tu corazón salga el arrepentimiento, que de tu corazón vengas la alabanza y todo, que tú desees, que tú anheles buscarle, que tú anheles servirle. Amén. Entonces, resumiendo, el mundo serían los sordos, ¿verdad? El mundo que hace oídos sordos a la sana doctrina, a la buena doctrina, y se van buscando que les endulcen el oído, se van buscando. Yo no voy a la iglesia del pastor Víctor porque él siempre predica de pecado, porque él siempre predica de que no tengo que vivir en unión libre, porque él siempre predica que tengo que casarme, que tengo que esto. Claro que siempre voy a predicar eso. Te voy a decir ¿por qué? Porque tu sangre me va a ser demandada si yo no lo hago. Porque tu sangre, el día que Jesús, el pastor de pastores, nos llame a nosotros los pastores y nos pida cuentas por cada una de las ovejas, Él va a poderme decir ¿qué hiciste con el rebaño que puse en tus manos? ¿Sí? ¿Cómo lo pastoreaste? ¿Qué les decías? ¿Verdades a medias? ¿O cómo? ¿Verdad? Por eso es tan importante que el pastor se consagre y predique la sana doctrina y predique lo que está escrito en la Biblia. No ideas de hombre, no es lo que yo pienso, no, es lo que me dice la Escritura. Hablábamos que el pastor debe instruirse, debe leer, debe conocer la palabra de Dios para poder alimentar al rebaño, para darle comida fresca, pastos frescos y todo eso, ¿va? Entonces, la iglesia sería los mudos. Hoy en día la iglesia, no todos, yo no estoy diciendo en general, pero tenemos temor de abrir nuestra boca, tenemos temor de hablar al inconverso. Pero no tenemos temor de hablar del líder, no tenemos temor de hablar del pastor,
No tenemos temor de hablar de fulanita, de sutanito en las redes sociales. Se deschongan los cristianos hablando o escribiendo más bien, pero escriben de lo que hizo fulano, lo que hizo sutano, lo que hizo el pastor, que si el pastor está flaco, que si está gordo, que si trae carro nuevo, que si no tiene carro, que si esto, que si aquello, que si se peinó, que si se bañó, que... No, para eso sí somos buenos, para abrir nuestra boca, ¿verdad? Qué triste que no podamos abrir nuestros labios para exhortar, incluso a un líder, al mismo pastor puedes exhortar tú, si el pastor anda en malos pasos, si el pastor no anda conforme a la palabra de Dios, ahí sí tienes derecho a hablar del pastor, o hablarle, confrontarlo, o confrontar a un líder, o confrontar a una hermana, un hermano. Pero que nuestros labios, iglesia, no se abran, que nuestra boca no salgan críticas, no salgan quejabanza, que lo que de nuestra boca salga sea, cuando se requiera palabra de exhortación, sí estoy de acuerdo, pero lo demás, que nuestra boca se debe abrir para hablarle al que está en pecado, para hablarle a los que no conocen de Cristo, para ir a buscar a la prostituta, al homosexual, al drogadicto, ¿verdad? Todo eso, lo que de nuestros dar de gracia, lo que de gracia hemos recibido, recibimos la salvación. Pero somos muy buenos para poner excusas, somos muy buenos para poner pretextos, sí. Pues es que tengo muy poquito en el evangelio, necesito tener unos 50 años para poder hablarle a alguien. No, es que no, yo no soy pastor, no soy líder. No, la misión, la comisión se nos dio a todos, a cada uno de nosotros como cuerpo de Cristo, como cristianos. Tenemos la misión de ir y proclamar el evangelio a toda criatura. Nosotros mismos somos, todo el cuerpo de Cristo es evangelista. No, la tarea no es de líder de evangelismo, el evangelista no es todos somos evangelistas, todos tenemos que abrir nuestra boca para hablar de las maravillas, de lo que Cristo ha hecho, ¿sí? Pero pretextos, pretextos y pretextos y pretextos. ¿A qué les suenan eso de los pretextos? ¿Se acuerda cuando... Usted no estaba, pero lo ha leído, yo sé. Va a decir, no me acuerdo, pastor, yo no estaba. Pero ¿se acuerda en el Éxodo? Cuando Jehová, Yahweh, llamó a... ¿Quién fue el libertador de Israel, de Egipto? Moisés. ¿Sí? Llamó a Moisés. No le vaya a cambiar el nombre. Entonces, vamos a ir al libro del Éxodo. El libro del Éxodo, qué bonito es Éxodo. Éxodo 4. Éxodo 4, 10 dice: entonces dijo Moisés a Jehová: ay, Señor, nunca he sido hombre de fácil palabra. Ay, pastor, es que yo no puedo hablar. Ay, pastor, yo no he sido hombre, dice. Entonces dijo Moisés a Jehová: Señor, nunca he sido hombre de fácil palabra, ni antes ni después que tú hablas a tu siervo, porque soy tardo en el habla y torpe de lengua. ¿Sí? Sí, para hablar de Cristo eres torpe de lengua, pero para hablar de los demás, vámonos, la lengua más rápida del oeste. ¿Sí? La lengua más rápida de la iglesia. ¿Quién? No, pues el hermanito, la hermanita. Y dice en el 11, y Jehová respondió: ¿quién dio la boca al hombre? ¿O quién hizo al mudo y al sordo, al que ve y al ciego? ¿No soy yo Jehová? Dice. O sea, no tienes excusa. No tienes excusa. ¿Quién
hizo? ¿Quién creó? Dios te creó. Dios te da la sabiduría y te da la habilidad para poder hablar. Tú no tengas temor. No tengas temor, iglesia, de hablar lo que Dios pone en tu corazón, al hermano, a tu hijo, a tu padre, al vagabundo, al drogadicto. No, cuando el Espíritu Santo ponga a hablarles, háblales. Diles, ¿sí? Coméntales de lo que Dios hace, de lo que Dios está haciendo en tu vida. No hay pretexto. No tienes un pretexto, no hay pretexto. Dios te puede dar la habilidad, la sabiduría, el discernimiento, te puede dar poner las palabras correctas en tu boca para que tú hables, para que puedas, ¿sí?, bendecir con una palabra, una oración. La iglesia no debe quedarse callada. Simplemente usted, voy a hacer un paréntesis ahorita a esto. La iglesia no puede quedarse callada, nunca. A lo mejor somos paranoicos y todo eso, pero días atrás, un grupo de diputados aquí locales de Baja California, del estado de Baja California, bien monos ellos, decidieron aprobar la ley para matrimonios entre ambos sexos, ¿no? En medio de la pandemia nadie se va a dar cuenta, nadie va a decir nada, ¿no? Pero resulta que el pueblo de Dios decidió expresar su sentir. Convocaron a una caravana. Esa caravana dice que las estadísticas de 1,500 a 2,000 carros se unieron para levantar la voz, para hablar en defensa del diseño original. ¿Es verdad? ¿Qué hubiera pasado si nos quedamos callados? ¿Qué hubiera pasado? Pues lo más seguro es que se hubiera aprobado, ¿no? Por eso la importancia de que hables, iglesia. Por eso la importancia de que proclames las buenas nuevas de salvación. Una palabra que salga de tu boca puede ser la diferencia. Quizá una persona que se va a suicidar, un matrimonio que se va a separar, una persona que trae tendencias a drogarse. Una palabra que salga de tu boca puede salvar el alma de otra persona, ¿sí? Con que abras tu boca, pero no puedes decir que te dio temor. No puedes decir, no puedes quedarte callado, iglesia. Tenemos que proclamar, tenemos que hablar, tenemos que ser la luz y la sal de esta tierra. En medio de esta circunstancia, en medio de la pandemia, en medio de cualquier circunstancia, la iglesia no se puede quedar callada. La iglesia tiene que hablar. Entonces, en el libro de Romanos 10, dice Romanos 10: ¿cómo pues? Del 13 en adelante. Porque todo aquel que invocar el nombre del Señor, ¿qué? Será salvo, ¿no? Todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Pero luego hace una pregunta en el 14. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? Escucha bien, iglesia. Porque todo aquel que invocare el nombre del Señor, ¿qué? Será salvo. Pero, ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Cómo creerán en del que no han oído? ¿Qué quiere decir esto? Que la gente tiene que escuchar de Jesús para creer.
que tú tienes que hablar de las maravillas de Dios para que la gente crea. Si la iglesia se queda callada, hermano, ¿cómo pues creerán los que no han oído? ¿Cómo pues se van a salvar esas almas que están en pecado si tú no hablas? Si tú no levantas la voz, si tú no manifiestas, si tú no eres la luz y la sal de la tierra. Y luego este versículo tan famoso que todos escuchamos, que todos, Romanos 10:17, así que la fe es por el oír, ¿y el oír qué? Por la palabra de Dios. Sí. La iglesia tiene que hablar de la palabra de Dios. Y dice que la fe viene por el oír la palabra de Dios. Machácale a tu esposo, a tu esposa, a tus hijos la palabra de Dios, que la oigan. Y la fe viene por el oír. Pero si no les hablas, ¿cómo pues entonces quieres que se convierta el mundo? ¿Cómo quieres que tu familia llegue a los pies de Cristo si tú ni siquiera les diriges la palabra? No porque ellos no sean cristianos, tú no te juntes con ellos, bueno, no hables con ellos, sino cómo van a creer si tú no les hablas. Tu amigo de la infancia que es un drogadicto o que es un borracho, ¿cómo va a creer si tú no le hablas? Sí. Tenemos una gran carga, iglesia, nosotros, sobre nuestros hombros, que son las almas que se están perdiendo. Si tú no haces tu trabajo, esas almas se nos van a demandar a nosotros, porque no les hablamos, porque no les decimos, porque no les exhortamos, porque no les compartimos lo que es la palabra de Dios. ¿Va? Tú tienes que hablar, aunque al que le hablas tenga orejas de palo, aunque tenga orejas de tubo, tú háblale porque tú estás cumpliendo, tú estás haciendo lo que Él te ha mandado, la misión que tenemos. La solución para el mudo es Jesús, la solución para el sordo es Jesús. Jesús es el camino, es la verdad y la vida. Jesús es la solución para el drogadicto, para el enfermo, para el homosexual, para la lesbiana, para el asesino. Jesús es la solución para tu vida, para los hogares destruidos. Jesús es la solución. No hay otra solución sino Jesús. La solución para la sordera es Jesús. La solución para los mudos es Jesús. La sordera, dice, es la falta completa o disminución de la capacidad de oír. Ese se define la sordera. Pero aquí la mudez, ¿sí? Y es algo muy interesante que quiero resaltar. La mudez, dice, es la imposibilidad física que tiene una persona que no puede hablar, dice, debido a una lesión en las cuerdas vocales o por sordera de nacimiento. O sea, un sordo no puede hablar. O sea, sordo mudo. El sordo no habla porque no escucha. ¿Sí? Por eso es sordo mudo. Porque como no escucha, no ha aprendido a hablar. Porque es sordo. Ah, caray, ¿cómo está eso? Sí, así es. Así es. Si una persona es muda, si una persona es sorda, perdón, no puede hablar. Tú, iglesia, si no abres tus oídos a Cristo, no vas a poder hablar. ¿Sí?
Si tú no escuchas la palabra de Dios, no vas a poder hablar de Dios. Eres mudo, sordo mudo. Si tú no eres obediente a la palabra de Dios, no vas a poder hablar. Espiritualmente no vas a poder hablar. En el Evangelio de Marcos 7, y con esto yo creo estamos casi ya terminando, dice Marcos 7, 31 en adelante. Por eso te digo que la solución para los sordos es Jesús, la solución para los mudos es Jesús, la solución para todos tus problemas se llama Jesucristo. Jesucristo, Rey de Reyes, Señor de Señores. Jesús sana a un sordomudo. Dice la palabra: volviendo a salir de la región de Tiro, vino por Sidón al mar de Galilea, pasando por la región de Decápolis. Y le trajeron un sordo y tartamudo y le rogaron que le pusiera la mano encima. Y tomándole aparte de la gente, mira, Dios un día te va a tomar, te va a apartar, escuchar. Por las buenas o por las malas, pero te va a hacer escuchar. ¿Sí? A mí me hizo escuchar por las malas. Sí, yo estaba a punto de perder mi matrimonio, todo eso, y me hizo escuchar por las malas. Pero algún día va a llegar tu tiempo, si Él te escoge, y te va a agarrar y te va a apartar. Y te va a hacer oír, te va a hacer escuchar, porque te ha escogido. Te va a hacer escuchar por las buenas o te va a hacer escuchar por las malas, pero te va a agarrar. Te va a agarrar y te va a destapar esos oídos mugrosos por el pecado, esos oídos tapados de cerilla pecaminosa. Entonces dice: y tomándolo aparte de la gente, metió los dedos en las orejas de él, escuche, y escupiendo tocó su lengua. Y levantando los ojos al cielo, gimió y dijo: Efata, o sea, es decir, sea abierto. ¿Sí? ¡Pum! Sea abierto. Por medio de una enfermedad te va a hacer escuchar. Por ser querido te va a hacer escuchar. Por medio de la escasez te va a hacer escuchar. Por medio de algo te va a agarrar, te va a apartar y te va a abrir esos oídos espirituales. Te va a escoger, te va a agarrar, va a tratar contigo. Por las buenas o por las malas, pero en el nombre de Jesús esos oídos van a ser abiertos y vas a escuchar la voz de Dios. Entonces, Efata, dijo. Y dice el 35, al momento fueron abiertos sus oídos. Y escucha, y se desató la lengua, y se desató la ligadura de su lengua. ¿Y qué? Y hablaba bien. Cuando Dios destapa tus oídos espiritualmente hablando, iglesia, tu lengua va a ser desatada, la ligadura de tu lengua va a ser desatada. Entonces, como la taravilla, nadie te va a parar. Y vas a hablar y nadie te va a parar. ¿Por qué? Porque vas a hablar de las maravillas que Dios hizo en tu vida. Porque vas a hablar de lo que Dios está haciendo. ¿Por qué? Porque estás escuchando. ¿Sí? Y estás dando frutos y estás hablando. Es maravilloso. Es maravilloso cuando Dios te escoge, te agarra, tapa tus oídos y dice: órale, amigo, escucha, porque lo que estás escuchando tienes que hablar. Porque lo que estás, voz espiritual que estás escuchando es lo que tienes que hablar. No tienes que hablar lo que tú pienses o como tú crees que son las cosas. Tienes que hablar lo que Dios te dice que hables a través de la Escritura, a través de tu testimonio. Tienes que hablar. Entonces, se destapan tus oídos y se desata la ligadura de tu lengua. Entonces tú hablas y empiezas a hablar y empiezas a hablar.
Yo me recuerdo de este pasaje porque hace más de 13 años, 14, yo creo 12 años, que iba yo empezando en el Evangelio. Estábamos en el instituto, estábamos estudiando, y me tocó predicar por cada clase nos decían, tú vas a predicar este versículo y vas a hacer una predicación de este versículo. Y me recuerdo porque fue la primera predicación que hice de 5 minutos, hermano. No es todo lo que di, 5 minutos. 5 minutos, no manches, ya llevo casi una hora y no me para la boca. Pero eso es lo que Dios hace. Dios desata tu lengua. ¿Sí? Dios quita la ligadura de tu lengua espiritualmente y órale, y le das y le das. Y hasta que no se prende el semáforo en rojo allá en unas iglesias, pum, es que ya te tienes que callar. Te tienes que callar. Es que hay tantos predicadores que no les para. Pueden pasar horas. Dice, no le des un micrófono a un pastor porque ya se va a callar. Pero hermano, eso solamente lo hace Dios, el Espíritu Santo de Dios. Sí, que destapa tus oídos y desata la ligadura de tu boca, y entonces empiezas a hablar y empiezas a predicar. Eso es lo hermoso y eso es lo que debe hacer la iglesia. No callar, no te calles. Entonces 35 dice, al momento fueron abiertos sus oídos y se desató la ligadura y hablaba bien. Y dice, y les mandó que no lo dijesen a nadie, pero cuanto más les mandaba, tanto más y más lo divulgaban. 37. Y en gran manera se maravillaban diciendo, bien lo ha hecho todo. Dios hace todo bien, hermano. Bien lo ha hecho todo. Bien lo ha hecho todo. Dios no se equivoca. ¿Puede pasar la alabanza? Dios no se equivoca. Dios todo lo hace bien a su tiempo. Dios no tiene casualidades. Para Dios no hay casualidades. Entonces dice, y en gran manera se maravillaban diciendo, bien lo ha hecho todo. Hace a los sordos oír, hace a los sordos escuchar, hace al mundo escuchar, Dios, y a los mudos hablar. Vámonos. A los sordos los hace oír, a los mudos los hace hablar. Eso es lo que hace Dios. Eso es lo que hizo Dios contigo. Te hizo escuchar y ahora te hace hablar. Y así debemos ser, no debemos callar. Nunca. La única forma en que te tienes que callar es cuando ya estés en la presencia de Dios, tu cuerpo esté aquí. Entonces sí, ya no va a hablar. Pero va a hablar tu legado, lo que dejaste, lo que hiciste. Pero mientras estés respirando, mientras tengas aliento tu corazón, mientras tus pulmones estén llenos de aire y tengas fuerzas para gritar, para hablar, tienes que hablar, no tienes que callar, no nos podemos callar, iglesia. Todo lo hace bien, dice. Hace a los sordos oír y a los mudos hablar. Todo lo hace bien Dios, todo lo hace perfecto. Quiero levantar aquí mis manos, maravilloso Jesús, milagroso Señor, llena este lugar con tu presencia y haz descender tu poder a los que estamos aquí. Creo en ti, Jesús.
presencia, al descender tu poder, los que estamos aquí, creo en ti, Jesús, y lo que harás en mí. Creo en ti, Jesús, y lo que harás en mí, recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Gracias, Señor Jesús. Gracias, Padre, por abrir nuestros oídos, Señor, y desatar nuestra lengua. Gracias, Padre, por tu misericordia, por tu perdón. Gracias, Señor, porque tú estás aquí, Padre, con tu iglesia. Jesús, Somos Cristo. Jesús, Señor, tierra canta tu nombre, la creación exalta tu gloria. Cielo y tierra cantan tu nombre, Gracias, Señor, porque tú la creación exalta nos has elegido, Señor, y nos has salvado, Padre. Jesús. Danos, Señor, la fortaleza, Padre, para seguir en tus caminos, Padre. Señor, que podamos hablar de tus maravillas, Señor, de tu palabra, Señor, a nuestra familia, a nuestros amigos, Señor, aún a nuestros enemigos, Padre, que podamos proclamar, Señor, tu reino. En cada lugar, Señor, donde estemos, Señor, podamos hablar de tus maravillas, Señor. Podamos proclamar, Señor, que tú eres el único Dios, el único verdadero, Señor. Jesús, que tú eres el único que nos lleva al Padre, porque tú eres el camino, la verdad y la vida, Padre.
Gracias, Padre. Gracias, Hijo. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Padre, en esta hora, Señor. A ti sea la gloria, la honra, la alabanza y la adoración, Señor. Recibe toda gloria, Padre, porque tú eres el único, Señor, que merece ser exaltado, Señor. Tú eres el único que merece la gloria y la alabanza, Padre. Dios les bendiga, iglesia. Gracias por compartir este video, gracias por estar conectado. Seguimos orando porque el gobierno ya nos dé autorización de podernos reunir todos en nuestros templos. Siga orando, iglesia, siga orando porque ya se detengan las muertes, se detengan los contagios. Dios me los bendiga y nos vemos. Estaremos aquí los jueves 7 de la tarde transmitiendo y los domingos 11 de la mañana. Dios les bendiga, nos vemos. Bendiciones.